Hola, hola, buenos días, queridos hermanos en Cristo, amigos, vecinos, compañeros de la carrera. Un saludo también a los brillantes estudiantes de la generación de egresados de Administración de Negocios de La Salle. Este 18 de julio del 2021 es siempre un gusto, un privilegio el poder estudiar y meditar en la palabra. El día de hoy el tema se llama Trabaja por la comida que Cristo ofrece, y el pasaje bíblico es Juan 6 del 24 al 35. Y como cada mensaje nosotros pretendemos lograr una enseñanza real en nuestra vida al meditar en la palabra. El primer objetivo lo desarrollé de esta forma: buscar a Jesús por los motivos correctos, trabajar por la comida que Él ofrece y reconocer cómo Jesús es el pan del cielo. Él es la fuente del agua que sacia nuestra sed, con el propósito de que nosotros conozcamos a este Salvador, quien tiene la garantía de saciar nuestra hambre y nuestra sed, porque sabemos que es una ley espiritual, que Él es el pan de la vida. Y nosotros sabemos que como padres nos ocupamos de proveer alimento, de proveer una bebida nutritiva y sana a nuestra familia. Y aunque hay esta función para los padres, al revisar este pasaje nosotros podemos ver que hay un pan superior que ninguno es capaz de dar ni de ofrecerlo como Jesús lo hizo. Y hay una agua saciadora en el ministerio que Él realizó, y que es el único camino para nosotros conectarnos, reconciliarnos con nuestro Dios. Nosotros, el punto que queremos tratar es buscar a Jesús por los motivos correctos, y Él saciará nuestra hambre y nuestra sed. Cuando Jesús vio cuando las personas vieron que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y vinieron a Capernaum. Contrataron en Tiberias barcas y buscando a Jesús por motivos equivocados. Vamos a leer este pasaje que nos dice lo siguiente: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo le dio a comer. Amén a esta primera parte. Nosotros aquí estamos viendo esta revelación, esta declaración que el Señor Jesús les da a los seguidores, a esa multitud que le había visto multiplicar el pan en el pasaje anterior, y que después esas mismas personas comienzan a buscar a Jesús. Dice el pasaje que esta serie de gente, de personas, cuando vio que Jesús no estaba ahí y sus discípulos también ya no estaban, contrataron unos barquitos y se fueron hacia Capernaum y lo siguen. Y dice que
buscaban a Jesús por motivos equivocados. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, ya en su tierra donde él se había establecido, en el lugar donde él se había establecido, le dijeron: ¿cuándo llegaste acá? La gente, al darse cuenta que sus discípulos habían zarpado sin él, en cuanto a cómo él había llegado a Capernaum, el Señor Jesucristo no prestaba mucha atención a esa interrogante, porque sabemos que su misión era moral, no era una misión material, no era una misión intelectual, sino él venía a realizar la voluntad de su Padre. Entonces él les respondió y dijo: de cierto os digo, una contestación fuerte para los que le cuestionaban, y tan sorprendente que es imposible de describir. ¿Me buscas? No porque habéis visto las señales que el Hijo de Dios realiza. No entendieron los milagros que él estaba realizando, sino por comida, sino porque comisteis del pan y te saciasteis. Él discernía perfectamente sus verdaderas intenciones, sus verdaderos motivos, y en el mensaje moderno la palabra de fe cae en esta misma categoría. Y él les dice: trabaja no por la comida que perece, no por esa comida temporal, esa comida material que satisface tu cuerpo. Lamentablemente la iglesia de nuestros días está buscando a Jesús por bendiciones materiales, por deseos personales que satisfacen su ego, el querer estar bien con el mundo. Y la iglesia está en esta condición y no está buscando esa comida que Él nos ofrece y que a vida eterna permanece. Nuestros esfuerzos tienen que depender tienen que depender y buscar lo que es eterno, en vez de lo que es temporal y lo que es tan material y tan pasajero, como es el saciar las cosas que el mundo ofrece. Y aquí podemos ver que esa comida que a vida eterna permanece, solamente el Hijo del Hombre, solamente Cristo. Esa frase que decimos, el Hijo del Hombre, se refiere a lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz, y la manera en que todo el ser humano iba a recibir la vida eterna. Dice: porque a este el Padre marcó, el Padre lo selló, y se refiere a aquel y solo aquel que puede ocupar y ya ha ocupado esta posición. Todos los otros aspirantes eran falsos. Y le dijeron: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Ellos querían hacer las obras de Dios cuando en realidad la mayoría de ellos no conocía a Dios, y fue debido a un liderazgo equivocado. Y dice: ¿qué haremos cuando sabemos que la salvación no iba a ser por obras? Era únicamente por fe. Y aunque también leemos en las cartas de Pablo que la fe sin obras es vana, pero hay un primer requisito: creer en el Señor Jesucristo antes de querer hacer las obras. Muchas veces andamos queriendo servir al Señor y buscar en qué ministerio servir, pero es necesario primero confrontarte con el Señor Jesucristo y ver quién es Él. El versículo 29 nos dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Les ofende a los autojustificados al decirles que sin fe es imposible agradar
a Dios. La gran obra que Dios requiere que tú realices es tener fe en su Hijo amado, en ese Hijo enviado y que tenían en ese momento con ellos. Ten fe en quien Él ha enviado. Las obras, por muy piadosas, por muy grandes, por muy difíciles y muy meritorias que hagas, son obras muertas. El versículo 30 le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Ellos querían una señal material. La gente que ignora lo que Jesús acababa de decir con respecto a que creáis en el que le ha enviado, en que deposites tu fe en esta persona, no lo habían entendido, querían una señal material. Y le dicen al Señor Jesucristo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos insinuaban que el pan que Jesús había multiplicado no vino del cielo como el maná. Y ellos habían visto esa alimentación de 5,000 hombres, de las maravillas, de los milagros que el Señor Jesús había realizado, y ellos creyeron que ese no era un pan venido del cielo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Corrigió a la gente que no fue Moisés que envió el maná del cielo, sino Dios el Padre. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él quería que quitaran su atención de un pan perecedero, de un pan material, y pusieran su atención, pusieran su fe en el pan verdadero, el Señor Jesucristo. Y Él claramente les está hablando y les dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Otra vez se presenta como Mesías, el Señor verdadero de Israel, que da vida al mundo. Más claro no podía ver, pero pareciera que sus ojos, sus oídos estaban cegados y sordos a la verdad que Él les presentaba. Yo soy el pan que descendió del cielo. El pan perecedero, el pan material, no iba a dar vida eterna. Quizás iba a saciar un poco tu hambre física aquí en la tierra, tu hambre biológica, pero el pan que venía del cielo era para dar vida espiritual, para dar vida eterna. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y aunque parezca extraño, cuando descubrieron algunos que Jesús era ese pan y que el requisito para obtener ese pan era su fe, muchos lo abandonaron, lo cual sigue sucediendo hasta hoy en día. Muchos tienen en claro el poder que hay en el Hijo de Dios, en ese enviado, en esa única opción que hay para tener vida eterna, y aún así abandonan al Señor Jesucristo. Podemos entender que la conclusión de este pasaje nos hace ver que Jesús es el único proveedor de alimento y de agua, y que nosotros tenemos que trabajar por Él, esa comida que solamente Él ofrece, una comida única, especial y verdadera que necesitamos para conectarnos con el Señor. Y muchas veces aquí en la tierra estamos todos trabajando por traer alimentos y comida física, y gastamos mucho de nuestra vida, de nuestro esfuerzo y de capacidades en comer lo material. Y no nos esforzamos por el alimento espiritual que Él nos ofrece. Y este pasaje claramente te dice, cree en Cristo. Cristo es el pan de vida. Y así fue dispuesto por nuestro Dios, por el creador del universo, por el que dio vida a los seres. Y nos dice
Cristo abiertamente les está diciendo: yo soy el pan de vida, el único pan en la tierra que puede ofrecerte salvación. La única comida que sacia soy yo. Así dice Cristo. Y si buscáramos una aplicación, nosotros podemos ver que el Señor sacia nuestra hambre y nos invita a que le probemos y que busquemos y experimentemos cómo es que Él sacia nuestra hambre. Y dice claramente: no busques esa comida perecedera, esa comida material únicamente. No creas que es lo único que yo te puedo dar. Yo te puedo alimentar espiritualmente. Y no debemos dejar de entender todas las señales que Él como Hijo de Dios realizó, y debemos buscar alimentarnos como lo hacemos también en lo físico, nutritivamente, benéficamente, y con el mejor alimento que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él se encuentra esa fuente de vida, esa fuente que sacia nuestra sed, una fuente de agua, no de cisternas huecas, de pozos contaminados o unos charcos en los que queremos allí andar saciando nuestra sed, o comiendo, como lo hacemos en la tierra, comida chatarra que daña nuestra salud. Si tienes hambre de Jesús, pues tenemos que saber quién es esa fuente, cómo ir a esa fuente, ya no deseosos de satisfacción, de placer o por las cosas materiales que hay en la tierra. La orden que Él nos da claramente es: trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Jesús es el pan y Él es el único que sacia esa necesidad que nuestra vida tiene. Y si tiene sed, también Él lo puede realizar. Mientras vivimos, necesitamos alimentarnos bien, una buena comida. Y hoy quiere el Señor Jesús ser esa comida que tú necesitas. Busca a Jesús por lo que Él es, no por lo que Él da. Con Él hay garantía de satisfacción en estas necesidades que el ser humano tiene. En las señales que Él hizo podemos ver quién es Él, y mientras tengamos vida, podemos saciar nuestra hambre, podemos saciar nuestra sed únicamente en Él. Él puede capacitarnos para que una vez nosotros, habiéndolo recibido como fuente de vida, saciemos el hambre de otras personas y decir como los hombres dijeron aquí: danos siempre de ese pan. Tu trabajo no es la fuente de paz para ti, y no es la fuente que suple por completo tus necesidades, sino esa fuente es Cristo. El ser humano quiere satisfacción plena y muchas veces no sabe dónde encontrarla, pero el pasaje nos dice: es en Cristo, es en ese pan de vida que Él declara que Él es. Y es como nosotros nos podemos dar cuenta qué necesito. Unas veces no sabemos ni qué necesitamos, pero el Señor aquí nos dice pues que desechemos el afán, que tomemos la sencillez y el contentamiento, que amemos la compañía de nuestra familia. No es únicamente en el trabajar y ganar para tener lo material. Es necesario que entendamos la voluntad del Señor Jesucristo, y somos necios en querer seguir ese camino que no satisface nuestra hambre y nuestra sed. Y si podemos decir: ¿qué obra tengo que hacer pues para saciar mi hambre y mi sed? Y la primera obra: creer en Cristo, voltear nuestros ojos a Él. Démosle gracias a Dios por la palabra. Señor, te bendecimos por lo que nos enseñas, por lo que nos amas y por la sencillez con la que declaras
qué relación buscas con los seres humanos. Señor Jesucristo, te pedimos que esta mañana del 18 de julio permitas que nosotros tengamos un encuentro contigo y nuestra hambre sea saciada en ti, Señor. Bendito eres, Señor, y gracias por ser esa fuente de agua también para nuestra sed. Te agradecemos todo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.